Hola, hoy quería hablar un poquito sobre la emoción del miedo. Como todas las emociones, el miedo también tiene su utilidad. Y esta en concreto nos está avisando de un peligro inminente. Lo podemos sentir como un nudo en el estómago, como palpitaciones, como con ganas de orinar. Se nos tensan los músculos, hay una inquietud, una desconfianza. Y tenemos que saber reconocerlo para entender qué nos está queriendo enseñar. Las emociones son una ventana a nuestro mundo interior. Entonces, cuando nuestra mente produce miedo, nos está avisando de ese peligro que nos puede hacer daño. Y su funcionalidad, para qué lo estamos sintiendo, es para poder enfrentarnos de alguna manera a ese miedo. Ahora, típicamente hay tres maneras de enfrentarnos al miedo. Primero es defendiéndonos, y si no podemos huir del peligro así, pues la siguiente respuesta va a ser intentar huir de la situación, y si no podemos huir, muchas veces nos vamos a paralizar. Cuando ese miedo es demasiado grande, nos vamos a paralizar. Y entonces vamos a tener difícil el actuar de la manera que queremos para sentirnos tranquilos, para sentirnos seguros. Ahora bien, el miedo es una emoción muy potente que nos ayuda a sobrevivir. Y muchas veces la mente exagera la situación de peligro, supuesto peligro, para protegernos o proteger nuestra autoestima o nuestro autoconcepto. Y entonces tenemos que saber regular esa emoción para que no nos domine. En ocasiones me he encontrado en terapia, con bastante frecuencia en realidad, que la fantasía que tenemos acerca de la situación de miedo es mucho más grande que la realidad. Y cuando esa situación se produce, pues no es tan grave como creíamos en un principio. Pero esa emoción existía en ese momento para protegernos de un posible daño. Por eso tenemos que tener cuidado para no huir de los miedos, para no actuar basados en el miedo y controlados por el miedo. Si huimos del miedo se hace más grande, pero si lo enfrentamos generalmente lo podemos comparar con la realidad y entonces ajustamos esas expectativas. Ahora bien, para no vivir con miedo y enfrentarnos a nuestros miedos, sobre todo cuando tenemos muchos, una buena técnica que se puede utilizar es escribir una lista de miedos que tengamos y una vez que tengamos esa lista, argumentarlos racionalmente, para no basarnos exclusivamente en la emocionalidad para tomar decisiones. Cuando escribimos nuestra lista de miedos podemos afrontar mucho mejor, les damos un toque de realidad, ya no son ideas abstractas en nuestra cabeza. Entonces, aunque sea un solo miedo que tengamos importante, podemos escribirlo y desarrollarlo, que es exactamente a lo que tenemos miedo. Vamos a darle una especificidad a esa emoción y a esa idea. Y entonces después podemos desarrollar alternativas a esa situación que nos provoca miedo. Eso nos ayuda a buscar soluciones. También podemos utilizar la emoción contraria para combatir el miedo. Lo que pasa es que las emociones positivas tienen un impacto menor en nuestra mente. Entonces tenemos que sentirlas mucho o muy frecuentemente o de forma muy intensa para que puedan contrarrestar una emoción negativa. La emoción contraria al miedo es la esperanza. Entonces, si tenemos miedo a una situación concreta, tenemos miedo de cambiar nuestra situación actual, pero tenemos esperanza en poder vivir algo mejor, esa estela de emoción positiva nos puede ayudar a enfrentar a nuestros miedos y salir de la situación en la que nos encontramos. Muchas veces estamos paralizados en nuestra situación por el y si. ¿Y si ocurre esto? ¿Y si ocurre lo otro? ¿Qué pasaría si? Pues es bueno enfrentarse a estos dilemas y realmente pensar, bueno, ¿y si realmente ocurre? ¿Qué puedo hacer en esa situación? Darle un toque de realidad. Y luego pensar en cuál es la probabilidad de que eso realmente ocurra, si es muy grande o muy pequeña. Y si esa probabilidad es muy pequeña, pues entonces podemos actuar de otra manera para no tener exclusivamente la idea del miedo como la única posibilidad. Se trata de enseñarle a nuestro cerebro de manera
abstracta a través del papel de manera imaginada o en la realidad con la experiencia real de lo que está ocurriendo, que esos miedos no son para tanto, que podemos vivir una vida a pesar del miedo, a pesar de que nos preocupa vivir un daño, un peligro, podemos estar atentos a que eso ocurra para poder evitarlo, pero aún así no dejar que eso nos paralice ni que controle nuestras vidas.